tal, maestra? Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Miriam, y buenos días a toda tu audiencia. Saludos allá por Sonora. Gracias. Sabemos que esta situación ha escalado, estas hostilidades, lo cual implica que ya son hostilidades o son enfrentamientos que ya vienen de tiempo atrás, maestra. Es decir, ya esto desafortunadamente no es nuevo, pero sí se ha intensificado. Sí, Miriam, bueno, desafortunadamente lo que hemos vivido este fin de semana es una escalada de un conflicto ya histórico que hay en la zona del Medio Oriente, y desde Amnistía Internacional hemos hecho un llamado contundente para que tanto las fuerzas de seguridad israelíes como los grupos armados palestinos hagan todo lo posible por proteger la vida de personas civiles en este estallido de enfrentamientos que hemos visto este fin de semana. Le hemos recordado tanto al gobierno de Israel como a los grupos palestinos, en este caso a los grupos armados, que atacar de manera deliberada a civiles o llevar a cabo ataques desproporcionados o indiscriminados que pudiera causar la muerte o herir a personas civiles constituye un crimen de guerra. Así lo establece el Estatuto de Roma, y desafortunadamente pues el Estado de Israel tiene un historial de cometer crímenes de guerra con impunidad en anteriores guerras contra la comunidad y los territorios ocupados palestinos. Ujú. Asimismo, le hemos recordado a los grupos armados palestinos que deben abstenerse de atacar a civiles y de utilizar armas que puedan tener efectos indiscriminados como lo han hecho en el pasado. Ujú. Oiga, maestra, menciona crímenes de guerra, es decir, la toma de rehenes también implica crímenes de guerra, porque eso es algo que también hemos visto últimamente. Sí, cualquier tipo de estrategia o táctica militar que incluya a civiles, y esto incluye ataques indiscriminados, como señalas, también tortura, muerte de civiles, incluso heridas a civiles, constituye un crimen de guerra según lo establece el Estatuto de Roma, que además hay que recordar que es un instrumento de derecho internacional que se aprobó en la Asamblea de Naciones Unidas muy poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue justamente el conflicto que dio origen a la Ujú, creación de la Organización de Naciones Unidas. De ujú. manera que estamos en este momento, en este fin de semana y esta semana, frente a una situación en donde estamos viendo que otra vez, de manera muy desafortunada, como hemos visto en otros lugares del mundo, pero en esa zona en específico, otra vez cuando entran en conflicto armado dos grupos, en este caso un grupo armado no estatal y un Estado, quienes están pagando las consecuencias son las personas civiles. El precio de esta escalada de hostilidades que hay entre Israel y Gaza en este momento lo están pagando no sus propios gobernantes, sino civiles, como suele suceder en los conflictos armados. No, y es lamentable también que, por ejemplo, entre estas personas secuestradas y tomadas como rehenes, pues también incluso se encuentran niñas y niños. Y hablaba también, maestra, al principio de una comunidad importante de mexicanas y mexicanos allá en Israel atrapadas en medio de esta situación. Ahí, ¿qué recomendación o qué debe hacer en este caso México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Y bueno, en el caso de las personas, como señalabas, niños, niñas, mujeres, hemos visto también imágenes horrorosas de mujeres que están siendo utilizadas prácticamente como botín de guerra. Esto también desde Amnistía Internacional lo hemos denunciado en numerosos enfrentamientos, y sí señalar que, por supuesto, esto es una violación clara a los derechos humanos de las mujeres, y una, digamos, una expresión más de la misoginia que caracteriza desafortunadamente a la mayor parte del mundo. En el caso de las personas mexicanas que están en esta zona, sí debo decir que desde Amnistía Internacional reconocemos la labor que está desarrollando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hemos estado al pendiente de que la Secretaría está haciendo un llamado y identificando a las personas que están en la zona para poder sacarlas de la zona a espacios más seguros. El Estado mexicano, por supuesto, que tiene esa obligación de proteger a las personas mexicanas que están en el exterior, y bueno, pues
reconocer, por supuesto, esa labor que el Estado mexicano está desarrollando, afortunadamente. ¿Y a qué se enfrenta el Estado mexicano cuando en medio de una situación de esta naturaleza hace todos estos esfuerzos por sacar a connacionales y traerlos de regreso? Sí, probablemente el Estado mexicano, como otros estados, la mayor dificultad que está teniendo en este momento es ubicar a las personas que no residen ahí, porque normalmente las personas extranjeras que residen en otro país están registradas en las embajadas y esas son mucho más fáciles de ubicar y de buscar. El tema siempre son las personas que están en calidad de turista, porque muy probablemente no tenga tanta claridad el gobierno mexicano como otros gobiernos, y esa es una zona que se ha convertido también en una zona de atracción turística, de manera que supongo yo que esa es la mayor dificultad que está teniendo ahora el gobierno mexicano, los llamados que está haciendo las delegaciones, consulados y embajadas están haciendo un llamado ya a las personas que están en el exterior, bueno, a las que tenían planes de viajar para que no lo hagan, y a quienes están ahí para brindarles los mecanismos de salida. Desafortunadamente, pues los turistas están entre estos grupos de civiles que se están viendo en riesgo en el incremento de esta escalada de violencia. Esta escalada de violencia, sin duda alguna, es complicada. La comunidad internacional, desde su punto de vista, ¿cómo ha reaccionado, maestra, o cómo debería reaccionar ante esto? Bueno, en el momento de la escalada sí creo que es importante que las organizaciones, en este caso, por ejemplo, las organizaciones de Naciones Unidas, hagan un fuerte llamado en la región para que también se permita el ingreso y acceso a las organizaciones humanitarias para que puedan brindar atención a las personas civiles que están en la zona de conflicto y para que se permita también su salida. Sí quisiera señalar también que nosotras desde Amnistía Internacional hemos enfatizado también en la importancia de avanzar hacia una solución de carácter estructural de este conflicto. Las causas estructurales de este conflicto y de estos repetidos ciclos de violencia que se vienen dando desde hace muchísimas décadas están en el respeto al derecho internacional, y ahí es importante que la comunidad internacional enfatice en poner fin a los 16 años de bloqueo ilegal que ha tenido Israel sobre Gaza y a todos los demás aspectos de este sistema de apartheid que ha impuesto Israel a todos los territorios ocupados palestinos. Mientras ese asunto no se atienda, vamos a estar probablemente viendo de manera periódica estos ciclos de violencia. Ojalá que no con esta crudeza, ojalá que puedan lograrse algunas soluciones de manera temporal, pero sí hacemos un llamado de Amnistía Internacional a resolver el conflicto de fondo que tiene pues prácticamente pues más de 50 años, digamos, en que hemos estado enfrentando estos ciclos de violencia. Le agradecemos, maestra, que nos haya compartido esta postura de Amnistía Internacional sobre estos enfrentamientos registrados por allá en Israel y territorios palestinos ocupados. Muchísimas gracias. Un saludo desde acá, desde Sonora. Muchísimas gracias, Neri. Si me permites invitar a tu audiencia, claro. Nuestro posicionamiento está en un comunicado de prensa que emitimos el 7 de octubre y está en la página de Amnistía Internacional México, que es www.amnistia.org.net. Muy bien, ahí está entonces. Muchísimas gracias a la maestra Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Gracias por compartirnos esta postura y por darnos un contexto mucho más amplio, ¿no? De la situación tan complicada que se está viviendo, estas hostilidades históricas que nos narraba ya y nos explicaba la maestra sobre Israel, sobre Palestina y cómo las personas más afectadas siempre son las personas civiles. En este caso,